Hola, ¿qué pasa si un día accedemos al backend de Joomla 2.5 de nuestra instalación y nos pasa algo como esto? De repente nos indica que nuestra contraseña de acceso al backend como superadministradores no es correcta. Intentamos varias veces este proceso y pueden suceder dos cosas: que estemos intentándolo constantemente o que el cortafuegos del servidor donde esté alojado nuestro sitio web, a la tercera vez, cuarta vez, depende de cómo esté configurado, nos bloquee la IP y ya no podamos ni siquiera visualizar la página. Y a continuación obtengamos la clásica página de Firefox, de Chrome, de Safari, etcétera, que nos indica que no es posible conectar con el sitio web. Bien, esto sucede porque principalmente o bien hemos perdido la contraseña, que bueno, una contraseña no se pierde, en todo caso se olvida, o otro usuario superadministrador ha dejado de mantener el sitio web y nos hemos hecho cargo nosotros y ya no tenemos acceso a esa contraseña con ese usuario de superadministrador. O bien cabe la posibilidad de que nos hayan atacado o hackeado el sitio web y haya afectado al cambio, o haya afectado en este caso al usuario superadministrador, cambiándole la contraseña y necesitamos recuperar el control de este sitio web. En principio esto no es problema, porque recuperar el control del sitio web es sencillo aunque no tengamos acceso al sitio web, puesto que teóricamente sí se supone que tenemos acceso al panel de gestión del hosting, o conocido habitualmente como cPanel. Existe cPanel, Plex, Parallel y otros. Nosotros vamos a centrarnos en cPanel. ¿Cómo recuperar esa contraseña de superadministrador? Si solo gestionamos un sitio web, es posible que solo desde nuestro cPanel o panel de administración del hosting dispongamos de una única base de datos, lo cual no va a suponer mucho problema localizar. Si tenemos bases de datos, lo primero que tendríamos que hacer, primero loguearnos o acceder al panel de administración del hosting, no confundir panel de administración del hosting con panel de administración de Joomla, comúnmente conocido como backend. Con las credenciales que previamente nos habrá facilitado nuestro servicio de alojamiento o de hosting, nos loguearemos en el cPanel, que es el panel de administración del hosting, cada uno en el que le corresponda: cPanel, Plex, Parallel, etcétera, etcétera. Bien, supongamos que no sabemos cuál es la base de datos. Para ello, la manera más fácil de saber cuál es nuestra base de datos de un backend de Joomla al que no tenemos acceso es, desde el panel de hosting o cPanel, irnos al administrador de archivos. En archivos, administrador de archivos, accedemos a un administrador que nos lista el o los Joomlas o las instalaciones que tengamos en nuestro hosting. Nosotros en este caso tenemos una instalación y vamos a editar el archivo configuration.php, que es el archivo que contiene, entre otras cosas, el nombre de la base de datos, que es lo que nos interesa. Y a continuación, en mi caso, veréis por qué. Cada usuario tiene un caso particular. Uno tiene una sola base de datos, otro puede tener 3, otro puede tener 16 bases de datos, y obviamente a la hora de ir a modificar la correcta es bueno asegurarse primero de cuál hay que modificar. Para ello editamos el archivo configuration.php. La manera más fácil es utilizando el editor de código que tenemos aquí arriba. Seleccionamos el archivo, editor de código, y nos carga el archivo. Buscamos el valor o la variable que haga referencia al nombre de la base de datos, que será la que nos interese. Vemos que nos dice aquí que la base de datos es, en este caso, PTB5, que es lo que nos interesa, el nombre de la base de datos. Lo otro es el nombre del usuario del hosting que se asocia, entre otros parámetros, a la base de datos. Bien, sabemos que se llama PTB5, la base de datos de la instalación a la que tenemos que acceder tras modificar la contraseña de superadministrador. Entonces, ya sabiendo la base de datos, volvemos
al panel de hosting y localizamos una aplicación que viene normalmente en el apartado de bases de datos, que es phpMyAdmin, que es un gestor de bases de datos, permite realizar determinadas tareas en las bases de datos. Este gestor, cuando carga, nos muestra esta interface y, como dije anteriormente, dependiendo de la cantidad de bases de datos que tengamos, veremos una o 51. En nuestro caso, ya dijimos que la base de datos que teníamos que buscar era PTB5. Entramos haciendo clic sobre el nombre de la base de datos para que nos carguen las tablas correspondientes a esta base de datos en particular. Una vez que nos cargan las tablas, siempre lo primero y más recomendable es hacer una copia de la base de datos antes de modificarla, por si acaso. Si bien los servidores suelen hacer copias de seguridad diarias, no está de más que nosotros, como clientes o usuarios, realicemos esta acción antes de proceder al cambio. La forma más sencilla es venir aquí a exportar y exportar la base de datos y obviamente descargarla a nuestro ordenador. Podemos utilizar el método rápido o el método personalizado. Recomiendo el método personalizado y marcar la opción de compresión GetaZip para descargarlo, siempre que esté marcada la opción guardar salida a un archivo. Hecho esto, simplemente abajo del todo, opción continuar y descargamos el archivo resultante a nuestro ordenador. Esto nos garantiza una copia de seguridad de la base de datos que vamos a proceder a modificar por si sucede algo que no debiera, podamos restaurar de nuevo esta base de datos. Guardamos la base de datos. Hecho esto, cargamos las tablas de la base de datos que nos ocupa y vamos a localizar la tabla responsable. La tabla responsable se encuentra al final normalmente, dependerá obviamente de las extensiones que tengamos instaladas, pero normalmente se suele encontrar al final y antes de las extensiones de Virtuemar si estamos utilizando Virtuemar. Concretamente es la tabla Users. El prefijo de la tabla puede cambiar, en este caso es W47FA, cada usuario tendrá un prefijo diferente porque, como bien sabéis, Joomla 2.5 genera un prefijo diferente para cada base de datos que se crea, de manera que se le ponga un poco más difícil a las personas que quieren perjudicar un sitio web el deducir que el prefijo es host, como sucedía en Joomla 1.5. En host user lo que hacemos es hacer clic en el texto examinar y esto lo que nos va a cargar son los registros que contiene esta tabla concreta, la tabla de usuarios. Y aquí es donde vamos a proceder a modificar el registro del usuario superadministrador, que es el que nos interesa en este caso. El usuario superadministrador, si es nativo, o sea, si es el usuario que se ha creado cuando se ha instalado el pack Joomla 2.5, es el ID 42 siempre. Si venimos de una migración de JOTA Upgrade de 1.5 a 2.5 es posible que el usuario superadministrador cambie, pero lo normal es que sea el ID 42 en caso de que tengamos varios superadministradores y tengamos la duda. Obviamente este procedimiento sirve no solo para cambiar la contraseña del superadministrador, sino cualquier usuario de los que tengamos creados. No hay absolutamente ningún problema en ese sentido. Para ello aquí hacemos clic en editar, para editar este usuario, el superadministrador, y cambiarle la contraseña, que es el problema que teníamos al principio, que no podíamos acceder. ¿Cómo lo cambiamos? Venimos aquí a la fila password, contraseña, y vemos que en la columna función tenemos la posibilidad de desplegar un selector donde debemos de seleccionar el modo de encriptación MD5. Este es el modo recomendado porque es un algoritmo criptográfico que trabaja con 128 bits y que es muy utilizado para este tipo de encriptados de contraseñas. Aparece un código
alfanumérico que podemos eliminar porque es en realidad la antigua contraseña comprimida o encriptada con un algoritmo MD5. La suprimimos y volvemos a escribir la contraseña que queramos utilizar. Escribimos la contraseña en texto plano, tal cual. Texto plano significa que lo que estamos escribiendo es lo que leemos tal cual y sin identados, negritas, subrayados ni cosas extrañas. El texto tal cual, literal. Bien, recordar MD5, la contraseña nueva que vamos a utilizar y aplicamos los cambios. Aquí en continuar. Ha quedado aplicado el cambio. De hecho, si volviésemos a acceder al superadministrador, veremos que ya no se ve la contraseña, lo que se ve es un nuevo, la contraseña encriptada en MD5, que es lo que nos interesa. Si ahora volvemos al backend de la web, donde nos decía al principio de este vídeo contraseña inválida, y volvemos a probar, vemos que accede, que el acceso es correcto y ya podríamos ir al gestor de usuarios y modificarla desde aquí si queremos, aunque no tiene mucho sentido puesto que ya lo hemos modificado desde phpMyAdmin en el panel de administración del hosting. El resultado sería el mismo, pero bueno, ya estamos dentro y ahora lo que cuenta obviamente sería segurizar este usuario. Lo primero, desde luego, cambiando en este caso la palabra o el nombre de usuario admin por un nombre menos común. Contraseñas, utilizar siempre contraseñas largas, alfanuméricas, que contengan caracteres especiales y en la medida de lo posible que sean mayor de 13 caracteres. De esta manera complicamos mucho más la tarea a los scripts o exploits que tratan de, a través de una vulnerabilidad, explotar el acceso al backend o al panel de administración de Joomla. De esta forma sencilla recuperamos el control del backend o panel de administración de Joomla, Joomla 2.5, utilizando desde nuestro panel de hosting una herramienta tan sencilla pero tan potente como es phpMyAdmin para recuperar el control de nuestro sitio web. Espero que este vídeo sea de utilidad y os sirva para solucionar este problema que suele ser más común de lo que parece, como es el acceso al backend de Joomla. Nos vemos en próximos vídeos.